a ver lo que... Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver a qué nos referimos. Y bueno, la fuente de poder o de alimentación es la encargada de garantizar el suministro de energía para el trabajo adecuado de la cámara. Por lo regular encontramos que hay de 12 volts o de 24 volts de corriente directa, aunque la cámara o las cámaras de mayor consumo pueden ser algunas que son de tipo domo motorizado y pueden operar, dependiendo del modelo y la marca, pueden operar con 24 volts de corriente de corriente alterna o 200 volts de corriente alterna. Dependiendo del modelo hay que revisar las características o especificaciones técnicas del modelo de la cámara. Algunos tipos de fuente utilizados para proporcionar energía en los sistemas de videovigilancia son como los que tenemos aquí, aunque pueden emplearse, existen varios modelos y de varios requerimientos, pero por ejemplo aquí tenemos fuentes que son de 12 volts 1 ampere, 12 volts 5 amperes, o también tenemos lo que es esta caja que viene con una fuente y bueno, tenemos de 16 amperes con 16 líneas, dividiéndose 1 ampere para cada una, o dependiendo, hay diferentes modelos también de este tipo de gabinetes. Bien, las topologías que podemos encontrar para alimentar las cámaras pueden ser la que es de manera independiente, o también se le conoce como distribuida. También existe la centralizada o la híbrida. La híbrida se compone de estas dos, es decir, algunas cámaras son alimentadas desde donde se encuentra el DVR y otras son alimentadas de manera independiente, por eso se le conoce como híbrida. Veamos la que es de manera independiente. La alimentación se realiza de forma independiente para cada cámara. Debe garantizarse, según el caso, ya sea 110 volts o 220 de corriente alterna para la conexión del adaptador o fuente de alimentación de la misma, que esta fuente de alimentación es la que va a hacer la conversión de corriente alterna a corriente directa para suministrárselo a la cámara. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, que la alimentación adecuada para los dispositivos con grandes requerimientos de consumo eléctrico, esa sería una ventaja, que es decir, se requiere bastante consumo de corriente y la mandamos desde el DVR, probablemente tengamos alguna pérdida de corriente y no alcance a levantar, es decir, no alcance a hacer que funcione de manera correcta la cámara. Por eso es importante que la alimentemos de manera directa. Las desventajas que podemos encontrar pues es la imposibilidad de garantizar respaldo de energía para emergencias por fallas eléctricas. Cuando la alimentamos desde el DVR, nosotros podemos desde el DVR colocar un tipo no break o un UPS para alimentar las cámaras desde allá, pero cuando están alimentadas desde el mismo lugar donde fueron colocadas estas cámaras, pues es más complejo. Podríamos hacerlo, pero tendríamos que comprar o tener un UPS para cada cámara y colocarlo en cada lugar, entonces eso pues complica la situación, además de que lo haría bastante más costoso. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver en en este tipo de distribución o de alimentar las cámaras de corriente? En este tipo de topología podemos encontrar o podemos aplicarla cuando las distancias son bastante largas. Por lo regular, no sé, arriba de 30 metros, dependiendo del modelo de la cámara y qué tanta corriente utilice, pero yo recomiendo que ya son 30-35 metros de distancia desde el DVR hasta la cámara, pues yo recomendaría tratar de alimentarla de manera directa.
o de manera independiente, como le llaman aquí, como dice aquí en la diapositiva. Y después tenemos la otra, que es la opción de lo que es suministrar corriente de manera centralizada, que no es otra cosa que alimentar las cámaras desde el DVR. Todo va a estar desde el DVR y desde ahí vamos a alimentar cada una de las cámaras. A partir de una fuente central se distribuye la energía eléctrica hasta cada cámara. La figura que sigue nos muestra un esquema de conexión con la alimentación centralizada. Aunque esté centralizada, que está dentro de un gabinete, pues nos está hablando que todo viene desde un solo mismo, o desde un solo lugar, del mismo lugar, por lo regular donde está el DVR, y podemos transmitir cuando las distancias no son muy largas por medio del mismo UTP, si no rebasa los 25 metros más o menos, 30 máximo, y podríamos alimentar con el mismo cable la corriente, con el mismo cable UTP. Entonces esa podría ser otra manera de trabajarlo. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que facilita la redundancia ante fallas. Entonces si llega a fallar, pues ya sabemos que la falla se encuentra desde el lado del gabinete, ¿no? Facilita la implementación de respaldo de energía. Yo aquí sí puedo poner un UPS o un no-break que suministre corriente a todas las cámaras en caso de corte de luz, y no sería tan costoso, ya que puedo manejar un solo UPS para todas, dependiendo la capacidad del UPS y la cantidad de cámaras, así como su consumo. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que se limita por la longitud del cable. Como te decía, no es recomendable si rebasa los 30 metros, no es recomendable alimentarla de esta manera. La tendríamos que alimentar de manera independiente, como lo vemos aquí. Entonces, que nos quede bien claro, si rebasa los 25 o 30 metros, tenemos que conectar la cámara de manera directa o de manera independiente con una fuente ahí en corto, y si no rebasa esa distancia, lo podemos alimentar desde el mismo DVR, el mismo lugar, lo que viene siendo la opción centralizada. Y después tenemos lo que es la opción híbrida. Podemos hacer que algunas cámaras las podemos alimentar desde el mismo lugar donde está el DVR, siempre y cuando pues no rebase esas distancias de 30 metros. Si vemos que ya rebasa esas distancias, entonces tendríamos que a esas cámaras ponerles su fuente de manera independiente. Entonces ahí podríamos jugar. Digamos que tenemos 5 cámaras que están a distancias menores de 30 metros, pues las podemos alimentar de manera centralizada, y tenemos otras 3 que rebasan los 30 metros, pues ahí sí tendríamos que alimentar esas 3 de manera independiente. Entonces la topología híbrida es una combinación de ambas topologías, donde algunas cámaras son alimentadas de forma independiente, que son las más lejanas, limitadas a ser alimentadas desde la fuente centralizada, y otras cámaras son alimentadas desde una fuente central. Y así es como tenemos las fuentes, cómo es que funciona la alimentación de las cámaras con las fuentes. Y bueno, eso sería todo, y nos vemos en el siguiente video.